Muy buenas noches. Esto es Línea por Línea. Mi nombre es Álvaro Cabrera. Esta noche analizaremos el 75 aniversario del Partido Acción Nacional. En 1939, un grupo de universitarios y de gente que venía de las empresas generaron el Partido Acción Nacional. Y este año cumple 75 años. Surgió como una oposición al entonces partido hegemónico, Partido Revolucionario Institucional. Pasaron 71 años para que en el año 2000 por fin se diera la alternancia en este país y el Partido Acción Nacional ganara por primera vez la presidencia de la República. Después, como ustedes saben, pasó otro sexenio para el Partido Acción Nacional y apenas en las elecciones del año 2012 regresó a el Partido Revolucionario Institucional la presidencia de la República. ¿Qué ha sido en estos 75 años del Partido Acción Nacional? ¿Qué modificaciones ha tenido, qué transformaciones políticas ha tenido que enfrentar? ¿Y hay algún futuro para la ideología de Acción Nacional? Para hablar de esto tenemos con nosotros al maestro Rodrigo Iván Cortés, exdiputado, ex asesor en el Senado, ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, autor de diversos artículos internacionales que hablan sobre todos estos tópicos. Bienvenido, Rodrigo. Hola. También nos acompaña Óscar Cervantes. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches, Álvaro. Bueno, la pregunta abierta, ¿cuáles son los saldos de estos primeros 75 años del partido? Pues se dicen fácil, pero requirió un esfuerzo enorme en medio de un sistema político autoritario, cerrado, poder hacer una opción cívica y humanista. Como decía Octavio Paz, el sistema político mexicano nació desde el poder para permanecer en el poder. La expresión muy importante de el patrimonialismo revolucionario, pues es que estas personas pensaban y actuaban como si el poder les correspondiera solo a ellos y de sus cachorros. En un México en donde los votos ni contaban ni se contaban. Hay que recordar que quien calificaba las elecciones, quien hacía el escrutinio y cómputo y quien declaraba quién ganaba y quién no, era el mismo Congreso. Un Congreso que, a pesar de tener las urnas enfrente y los votos, no necesitaban contarlos. En muchas ocasiones, uno en concreto, Manuel Gómez Morín mismo, ganó la elección y simple y llanamente no se lo quisieron reconocer. Era unos tiempos en donde la tentación al caudillismo para tumbar a otros caudillos era muy fácil. Sin embargo, hombres como Manuel Gómez Morín, Herrera y Lazo, Efraín González Luna, hicieron algo perfectamente atípico bajo esas circunstancias. Lo que hicieron fue tratar de construir con la vista muy al horizonte una opción auténticamente cívica y humanista. Es decir, en un mundo en donde el civismo brillaba por su ausencia, ellos dijeron, no, hay que construir ciudadanía. Y en un mundo en donde no había referentes democráticos, ellos se decidieron a forjar democracia. A tal grado era esto ilusorio para la gente del sistema que varios de sus liderazgos priistas llamaban al PAN los místicos del voto. Y lo hacían de una manera muy despectiva. Decían, estos pobres creen que con votos van a ganar. Porque ellos no ganaban con votos. Ellos se instalaban dentro
sus propios marcos de referencia de puro poder, desligado de la población, de tal manera que lo otro les parecía un tanto ridículo. Hubo pues muchos sacrificios dentro de esa primera generación, hubo muchos muertos. Ahí en esos tiempos ser candidato a algo era un sacrificio enorme. Era una cuestión en donde tú tenías que apelar a mover almas, convencer personas para que actuaran en contra de una atmósfera sumamente inhóspita para cualquier cuestión cívica, para cualquier cuestión democrática. Y sin embargo, a mí me impresiona mucho cómo estos hombrones de esa primera etapa del PAN no se dejaron en el esfuerzo y se mantuvieron en una lucha cívica que Soledad Loaesa la marcha por la democracia en sus estudios que después capitalizó en un libro por parte del Colegio de México, en donde se ve cómo este esfuerzo fue avanzando de a poquitos, ¿no? Pero con una visión muy fuerte. Yo me ponía a pensar, bueno, es que esa primera generación de líderes del PAN tenía un nivel para gobernar a México sin duda. Poder ver un perfil como el de Manuel Gómez Morín, uno de los 7 sabios de México, rector de la Universidad de México, uno de los promotores enfáticos de esa A de autonomía, que frente a esa institución universitaria y frente al embate del gobierno que quería arruinarla porque no se dejaba someter, como todas las demás instancias estaban siendo sometidas gravemente a ese régimen, le cortaron los recursos. Esto lo recuerda muy bien Enrique Krause cuando aborda el perfil de Gómez Morín, y él decía, cuando se repase la historia de Acción Nacional, se va a tener que valorar en primer lugar el talante de ese fundador, porque lo que hizo en la UNAM marcaría su estilo, su visión, su pensamiento de una manera determinante frente al embate del gobierno revolucionario, que no era muy afecto a las letras, ni a la reflexión, ni a la libertad de cátedra. Le cortan el presupuesto y entonces este joven, muy joven rector, en vez de tirarse a las calles y armar una revuelta ¿no? Saca un lema muy específico: austeridad y trabajo. Logró convencer a los grandes maestros de ese tiempo para que pudieran colaborar a forjar una nueva etapa en esa institución, en donde se garantizara la libertad de cátedra y que se bajaran el sueldo. Todos ellos se bajaron el sueldo. Aportaron de muchas maneras y lograron mantener a flote un pulmón que oxigenaba la vida académica, intelectual y de libertad de pensamiento de este país. Eso le daría un rumbo a este hombre y lo que iba haciendo, a tal grado que, como define muy bien Carlos Castillo Peraza, se convirtió en un creador de instituciones. Este creador de instituciones ubicaba que la etapa revolucionaria de barbarismo tenía que parar y tenía que dar posibilidad para una etapa en donde, aunque fuera revolucionario el gobierno, entendiera que se tenían que hacer ciertas instituciones para el bien del país. Y lo logró convencer de que se tenía que crear un crédito agrícola para poder recuperar el campo mexicano que estaba absolutamente deshecho. En el siglo anterior ya se habían eliminado los referentes de propiedad que tenía una parte importante del campesinado mexicano y se había repartido a lo alegre.
desconectando con todo lo anterior y armando unos problemas y unos conflictos infames. Ya se había hecho del robo y de lo que le llaman la leva, o sea, un caudillo agarra gente y se pone a robar cuanta hacienda se tope enfrente, pues era un desastre. El campo mexicano era un desastre. Y el gobierno no ayudaba en nada. Era el régimen de la revolución, le llamaba. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado para seguir analizando estos antecedentes del PAN actual. Regresamos. Regresamos. Estamos platicando con Rodrigo Iván Cortés sobre la historia de Acción Nacional. Nos platicabas los inicios, ¿no?, de cómo Manuel Gómez Morín, desde la rectoría de la UNAM, empieza este trayecto de construcción de instituciones. Sí, y así como forjó esta autonomía universitaria, creó el crédito agrícola y otras más, cuando vio la cuestión política y vio el desastre que había en términos de revolución, hecho gobierno, la revolución, no coincidió con Vasconcelos, que Vasconcelos quería lanzarse como nuevo caudillo, y él dijo, no, es que lo que tenemos que hacer es una institución política que, aunque se vea muy lejana la democracia, que aunque se vea muy lejana la participación cívica, hay que hacerlo. Y entonces él se dio a la tarea de crearlo, junto con Efraín González Luna, estos dos pilares de la creación del PAN, con grandes jurisconsultos, intelectuales, pero también con una impronta muy fuerte de participación rural incluso, y de movimientos populares, que se hizo el Partido Acción Nacional. Una primera etapa de un gran sacrificio, de una política como testimonio, porque el acceso a las instancias de poder, fuera municipal, estatal o federal, fuera incluso legislativo, no se daban. Eran tiempos de una siembra que, pues poco a poco y a lo largo de muchas décadas, fue dando fruto. Rodrigo Iván, qué gusto tenerte aquí en el estudio, bienvenido, se ve televisión, es tu casa. Sin duda, acabas de esbozar de una manera pues, excelsa este recuento histórico de lo que ha sido Acción Nacional. Nadie puede negar el valor agregado y la contribución que ha hecho el Partido Acción Nacional al desarrollo democrático de este país. Históricamente está plasmado toda esta ardua labor que ha hecho todas estas personas que has mencionado. Del 39 a la fecha, bueno, ya han pasado 75 años, se dice fácil, pero bueno, el esfuerzo, el sudor y la sangre, pues ahí están plasmadas en la historia de México. Eso es lo que representa Acción Nacional para este país. Tal vez muchos nos pudiéramos quedar con los primeros 61 años de estos 75 de historia de Acción Nacional. Parece una ligereza este comentario, pero ha habido muchos críticos en el sentido de que Acción Nacional se caracterizaba por ser un partido contra del gobierno. Y una vez que estuvo en el poder, como que pareciera ser que esos valores y esa presencia que robustecía la imagen de Acción Nacional se fue desdibujando, ¿no? Y bueno, paradójicamente, a los 75 años del aniversario como institución política, pues ahorita hay muchos comentarios y está como en el ojo del huracán, ¿no? Precisamente el tema de si Acción Nacional se ha alejado de esos valores que le dieron vida, ¿no? Pareciera ser que en este momento, en este año, Acción Nacional está más lejos de la filosofía de Gómez Morín y de González Luna. Y bueno, tenemos ahí pues, muchos casos y noticias, ¿no?, que le han dado la vuelta, ¿no?, a las primeras planas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, yo creo que el aporte de Acción Nacional a la historia
de México es indudable. Y en varios rubros. Está el rubro de los aportes institucionales, aún siendo de oposición. Entonces, no coincidiría mucho en la afirmación de que era un partido meramente en contra del gobierno. Se denunciaban los elementos negativos del sistema, pero se proponía a tal grado de que instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron asumidas completamente por ese gobierno que no creía mucho en la democracia, pero que veía la necesidad de esas instituciones. O, por ejemplo, tiempo después, la creación de un instituto electoral de talante ciudadano e independiente del Congreso y del partido en el gobierno y del gobierno mismo. Hay que acordarse que quien presidía la instancia electoral de México era el secretario de Gobernación, que era una infamia por cómo lo manejaban. El último, hoy senador. Exacto, exactamente. Entonces, este aporte es muy rico, muy vasto, cosas que se hicieron desde la oposición, aún sin ser gobierno. Hay otra etapa que yo me gustaría como también enfatizar. Cuando empieza a llegar al gobierno, cuando empieza a sentarse ya en las capitales de las principales ciudades de este país, la profesionalización, la dinamización de los gobiernos locales es también un aporte de acción nacional. Nada más para poner un caso, los miércoles ciudadanos que empiezan en Guanajuato, que es poner a las autoridades locales en la plaza pública para recibir directamente a la población y despachar de manera directa los problemas. Eso no se daba. ¿Por qué? Porque en el sistema mexicano priista, el rompimiento y el desligarse con la población era de todos los días. De hecho, por eso no se permitía la reelección, porque con reelección se vincula y se evalúa el ejercicio del gobernante con el electorado y con la ciudadanía. Eso no le convenía al sistema político mexicano, por eso era tan útil el montar toda esta mitología de no reelección y tal, porque cada político depende no de su relación con el ciudadano, no de cómo le responde y cómo le resuelve problemas, sino cómo le responde al partido, al gobierno y en última instancia al presidente de la República, que terminaba poniendo gobernadores, alcaldes, legisladores, y se volvía el gran elector y se volvía el gran diseñador de política pública, se volvía el gran legislador y que controlaba y subordinaba al poder judicial, al poder legislativo, siendo el ejecutivo. Entonces, estos aportes van dándose y creo yo que esto va materializándose cada vez más a partir de que en el 97 se pierde la mayoría calificada por parte del partido del gobierno y se empieza a acelerar los casos de las reformas que van a ser la antesala para la alternancia en el 2000. Del 2000 al 2006 yo veo que hay aportes sustanciales para un tema fundamental que es la división de poderes. Esto que estaba en la letra de la Constitución, pero no en la vida del país. Ya sabíamos todos de las funciones metaconstitucionales del presidente de la República, que pues, con una llamadita al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arreglaba y manejaba todo. Y que, bueno, pues ni qué decir, cómo se manejaban los grupos parlamentarios, en específico el grandote, de agarrar también el teléfono y pedirle permiso o recibir la orden del presidente. Del 2000 al 2006 yo sí creo que se fueron dando cambios y dando elementos para que empezara a vivir este país con una división de poderes. Hay otros aportes que se dan en el ámbito de lo social, de la reducción de la pobreza, de la visualización de la política pública, pero sí ubico que tanto en el periodo de Fox como en el periodo de Calderón hay algo que a mí sí me causa como un cierto sinsabor. Y este es que o no supimos o no pudimos hacer
un desmantelamiento efectivo del antiguo régimen. Hubo varias decisiones, algunas las entiendo un poco más, otras no, pero no se logró desmantelar el régimen. Se administró, se terminó trabajando con la profesora Elvester, por ejemplo. Por ejemplo, la profesora Elvester, si bien se desafanó del sistema completo como era la cuestión presidencial, funcional, partidaria, terminaba siendo una exacerbación del viejo régimen. No en eso. No pudimos. Y es más, esto se trasladó incluso al segundo periodo presidencial. Entonces, ese es el punto que yo creo nos faltó. Decía Václav Havel, el gran promotor del civismo checoslovaco y que logró zafarse del yugo soviético y que logró forjar uno de los países del este más prósperos y más democráticos de hoy en día, que es la República Checa. Él decía que prefería tener personas que no supieran tanto como los del viejo régimen, es decir, una incompetencia momentánea, era preferible eso y que aprendieran rápido a tener un sabotaje permanente. En el caso de nuestros dos gobiernos federales, creo que ese sabotaje sí fue permanente. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con esta interesante charla del Partido Acción Nacional. Regresamos. Proyecto a lo largo de 75 años ha tenido el Partido Acción Nacional. Rodrigo, nos comentabas sobre este pan ya en el gobierno, ¿no? En el sexenio de Vicente Fox Quesada, después en el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y cómo había ciertas cosas que no se pudieron o no se quisieron. ¿O qué pasó? ¿Por qué no se desmanteló ese viejo régimen? ¿Cómo sucedió? Tú mencionabas la República Checa, cómo se mencionó pues en tantos lugares donde hoy vemos en Irlanda. Claramente considero que teniendo la oportunidad no solo de ser un gobierno de alternancia, sino un gobierno que pudiera vivir un trayecto de transición para consolidar la democracia, no logramos dar ese paso en firme a la consolidación. Y esto se debió en el primer periodo que tuvimos en el gobierno de Vicente Fox a una discusión muy fuerte hacia adentro de los actores principales del equipo que iba a gobernar este país y que empezó a gobernar. La discusión, la litis fue entre un modelo de ejercicio del poder presidencial y del poder ejecutivo gradualista o uno rupturista. La discusión fue fuerte. Personajes relevantes en los dos bandos. Y al final, el presidente Fox decidió inhabilitar. Por las razones que hayan sido, esa fue la decisión y por eso se marcó así el gobierno de el primer periodo panista en la presidencia de la República. Me tocó ser cuando pues teníamos la indicación de negociar con un grupo a pesar de que se veían alarmas de que esto estaba aumentando. La situación hacia final del primer sexenio, Fox decidió voltear a un ladito porque tuvo una decisión y en política pues tenemos que verlo así. Quien tiene la responsabilidad tiene que decidir una cosa o la otra, pero tiene que decidir. En ese caso, esa decisión me parece fue dañina para el país y le dejó una situación
alarmante a el siguiente periodo presidencial panista. Felipe Calderón tuvo que enfrentarse a dos grandes problemas. Uno, el cuestionamiento que venía de la izquierda y de las ganas de sentarse en la silla frustradas por parte de López Obrador, por un lado, y por el otro, una cuestión que si era de vida o muerte. Y tener en tu país territorios donde varios municipios conectados estaban subordinados al crimen organizado, era algo gravísimo. Algunos interpretaban de que esto era un recurso para la legitimidad de Felipe Calderón. Eso es falso. A mí me tocó platicar con quienes realizaron diagnóstico de seguridad nacional de este país. Me tocó poder ver estos informes y conocer de primera mano, es más, hasta de parte del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, esto no era un recurso para promover la legitimidad, no, era una situación absolutamente real, era una situación intolerable, y si algo tiene que hacer un Estado con respecto a su población es dar unas ciertas garantías básicas, y la más básica de todas es la seguridad. Por lo tanto, se tuvo que marcar gran parte del sexenio de Felipe Calderón con un combate al crimen organizado. Pero ¿por qué se extrañó ese posicionamiento, esa defensa dentro de las cámaras? En el Senado se subía el PRI, se subían los senadores del PRD a decir que el cambio de estrategia, que había que cambiar la estrategia, y nunca, no sé por qué, y te pregunto, ¿por qué dentro de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional no se subieron a dar el debate y a decir, permíteme, el que está solicitando el apoyo es tu gobernador, porque aquí está el oficio número tal? Jamás lo vimos. Y entonces se fue dejando crecer la idea del cambio de estrategia, que hoy, a 2 años, la estrategia parece que sigue igual, ¿no? Es que hay cosas que tiene que hacer el Estado ante situaciones específicas. Y si nos ponemos a analizar lo que retomó el gobierno actual de Peña Nieto, llegó a Michoacán, y de tener una situación que le costó 6 años al gobierno anterior en Michoacán para reducir de unos 27 municipios tomados territorialmente por el crimen organizado y reducirlo a 3, llega el gobierno federal actual, quita los retenes. Quitar los retenes en esas zonas quiere decir, señores criminales, esta es su ruta. Quitar las fuerzas del orden, incluyendo lo militar, de los municipios delicados, es decirle a los criminales, señores, esta es su plaza. Y que la expectativa que ellos tenían, incluso con el actual secretario de Gobernación, es que se iba a arreglar todo, con una visión de no combatir el crimen organizado, sino de administrarlo. Dijeron, hombre, vamos a quitarle la presión de gobierno, no vamos a combatirlos, vamos a hacer que todo esté tranquilo, que baje la violencia, porque eso prometió, que iba a bajar la violencia. Entonces, ¿qué pasó? Que se volvió otra vez China libre, otra vez un aumento en extorsión y en secuestro bárbaros, y ante la impunidad total, la competencia entre los criminales que ven que sus ganancias pueden subir y subir, se destazan entre ellos para ver quién queda con las plazas y las rutas. Obviamente eso no podía quedar así, la gente se desesperó, ya no había alguna instancia de gobierno, ni siquiera el ejército y lo federal para ayudarles. Surgen las autodefensas, que es algo dramático que pase eso en un país. El gobierno federal empieza a usar a las autodefensas, a promoverlas y después selectivamente eliminarlas. Bueno, se volvió, es un desastre, y ahorita ya es un esquema otra vez de tratar de recuperar territorio, de tratar de cuidar lo básico que es la seguridad. Yo creo que ahí hay algo que
yo tengo que reconocer, hubo la valentía, tal vez no la precisión en estrategia, tal vez no empezó como debería ser by the book en una otra circunstancia, pero sí hubo la decisión clara de combatir. Hay cosas de una gran inconsistencia de García Luna en este combate, pero bueno, dentro de lo que es la visión general de gobierno, no se volteó a un ladito, se enfrentó el tema. Lo que me llama mucho la atención, y que los dos mencionaban, las principales reformas que sí supimos que se tenían que hacer y que sí intentamos que pasaran por el Congreso, fue el Partido Revolucionario Institucional quien no las concedió con sus bancadas en diputados y en senadores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Hoy nos damos cuenta que la mezquindad que tuvo el PRI fue mayúscula. Una mezquindad que solo puede entenderse si hay una intención de operar esas reformas de manera corrupta. Ese es el punto. ¿Por qué, sabiendo que este tipo de cambios requieren de tiempo para que se den, no concedieron la reforma de justicia desde que se planteó al inicio del sexenio de Vicente Fox? ¿Por qué durmió el sueño de los justos tantos años? ¿Por qué la reforma energética, como la promovió el PAN en el sexenio de Felipe Calderón, no se pudo lograr sin unas mugres migajas que no eran nada con respecto al paquete completo? ¿Por qué cuando llega el gobierno de Peña Nieto, entonces sí, se retoman? Y es más, la reforma que queda en el ámbito energético ni siquiera fue la de Peña Nieto, que era regresar bárbaramente al texto de Lázaro Cárdenas, del Tata Cárdenas. Votando a favor solo lo podría entender por la combinación de una gran mezquindad y por la otra, la intención de que en la implementación se hagan actos de corrupción. Si esto es así, Acción Nacional debe tener una doble actitud. Número uno, ubicar que gran parte de lo que es ese pacto por México, en varios rubros, es el reconocimiento del gobierno actual de que eso era valioso para México y que se tenía que hacer. Tendrían que reconocer también los otros su mezquindad de no haberlo hecho. Y por otro lado, ponerse las pilas, porque el negocio ilícito que se puede hacer con estas reformas es bárbaro. El deber que tiene Acción Nacional es lograr presionar de tal manera, exigir de tal manera, buscar la transparencia de tal manera que esas reformas no queden en letra, no queden en wishful thinking, sino que se logre hacer realidad. Y ya tenemos varios focos rojos. Educación, por ejemplo. Queda lo que no nos concedieron ellos, nosotros sí lo ponemos porque sabemos que este país requiere mejor educación. En términos concretos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno federal en ese rubro? Quitar la prueba enlace. Háganme el favor. Eso es para enojar a cualquiera. Es una barbaridad. Oye, es que están cuestionando y que no estaba bien hecha. Oye, tenemos compromisos internacionales como miembros de la OCDE. Y es más, aunque no tuviéramos esos compromisos internacionales, nos debemos a una mejora de la educación. ¿Cómo lo vas a hacer si no evalúas? Y ahí están varios estados de la República que no tienen su legislación de adaptación local a la reforma constitucional. Eso es muy delicado, muy delicado. Incluso, bueno, estamos viendo que Oaxaca está sacando su propia legislación, ¿no? Entonces, esa parte de la autonomía de solamente exigir, pero no otorgar o pedir los recursos.
Regresamos con eso. Vamos a un corte y regresamos al último bloque de nuestro programa. Regresamos a esta última parte del programa con Rodrigo Iván Cortés hablando de los 75 años del Partido Acción Nacional. Oscar, ¿tenés una pregunta? Sí, yo te pregunto, Rodrigo Iván, acabas de platicar precisamente esta doble responsabilidad que tiene Acción Nacional, ¿no? Lo paradójico o lo que llama la atención a 2 años de haber terminado 2 sexenios donde se consiguió por fin la presidencia de la República, que era como el sueño de Acción Nacional, como mucha gente que estuvo ahí en la brega, ¿no? Y que soñaba con ese día, ¿no? Y que se logró. Pues estas reformas que hoy se denominan estructurales, que pues ya se habían venido platicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si habían sido plataforma política de Acción Nacional, inclusive antes de estos sexenios, cuando se adoptó la presidencia, ¿no? Pero no se lograron, ¿no? Y bueno, mencionabas algunas razones y bueno, hay ciertos argumentos de peso que así lo describen, ¿no? Y así se pudiera resolver la interrogante, pero también hay que recordar que al inicio del sexenio de Vicente Fox, Acción Nacional tuvo un número de diputados histórico, arriba de 200 diputados, que jamás se ha repetido. Y vaya, o sea, creo que estábamos a unos pocos votos de que esas reformas de gran calado, pues pasaran, ¿no? Y se hicieran realidad, ¿no? Entonces, bueno, es como esas respuestas que quedan ahí como a medias, ¿no? Y que tal vez no satisfacen, ¿no? Estas eternas preguntas que nos pudiéramos hacer en un análisis de una mesa como esta, pero es el punto. Y en específico lo que te pregunto, después de estos 2 sexenios y 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, parece que Acción Nacional sigue como la misma inercia, ¿no? En el Senado hay una bancada que no es uniforme, los criterios no son homólogos, hay una división que es, pues vaya, totalmente expresa, y se cuestionan muchos esos liderazgos, ¿no? Cosa que no hace el Partido de la Revolución institucional, ¿no? O sea, ahí hay como un liderazgo, o sea, muy vertical marcado, y aquí esta es como el bloque duro respecto a lo que se debe hacer. Y en Acción Nacional, bueno, con esa libertad que se tiene siempre de razonar el voto y todo esto todos estos argumentos que conforman la filosofía de Acción Nacional, pues tenemos estas bancadas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, en diputados, pues bueno, fue como el contraste, ahí sí estuvo como todo más unificado, hasta el tema de los videoescándalos estos, que bueno, de alguna manera también viene a romper otra vez el bloque en la bancada. Entonces, parece que Acción Nacional como que en esto es como una tarea pendiente todavía, o como que sigue reprocesando los mismos errores. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Pues, bueno, en este libro que pude coordinar y también escribir una parte, comento justo este punto. A ver, Acción Nacional, durante sus 2 gobiernos federales, vivió lo que es el fenómeno del triángulo imperfecto. ¿Qué es eso del triángulo imperfecto? Es que no logramos establecer una relación sinérgica y efectiva entre lo que es la dimensión partido, gobierno, bancadas. No lo logramos. Hubo algunas instancias que le llamábamos sistema PAN, ¿no? Y entonces tratamos de reunirnos en Los Pinos y después en un restaurante, después en el partido. No se logró. Bueno, decían algunos, bueno, es que Vicente pues no es panista, entonces pues tal vez es por eso y tal. Bueno, después llegó Felipe Calderón. Y Felipe Calderón nació en el partido. Fue presidente del partido. Si había un panista, se llamaba Felipe Calderón Hinojosa. Pues tampoco pudimos. Y
no logramos hacer ese círculo sinérgico entre estos tres factores. ¿Qué nos está pasando ahorita? Es algo que también en política comparada podemos ver que no es tan dramático, porque pasamos de ese triángulo imperfecto a un dualismo limitado. Es decir, de este engranaje que nunca pudo funcionar bien, pasamos a perder una de las piezas grandotas y tratar de reajustar el espacio político del PAN a dos elementos nada más. Por eso tenemos esta serie y esta necesidad de hacer ajustes en el partido y de hacer ajustes en las bancadas. Ahora son esos dos elementos principales. Y tenemos un tercero por ahí que tampoco logra ser funcional, que son los gobernadores. Pero bueno, lo principal que ha dado un cierto fruto con todos los raspones y desajustes se llama Pacto por México, en donde tenemos que reconocer que se le da a el país algo que un actor mezquino y por demás corrupto no quiso darle al país. Bueno, eso fue una discusión. A mí me tocó estar en el Comité Ejecutivo Nacional discutiendo porque había dos posturas. Unos muy ligados al presidente que acaba de terminar, en donde decían no tenemos que dar ningún apoyo a ninguna reforma. Vamos a decir que no y punto. Oye, pero si son causas de acción nacional, puntos de acción nacional, ¿no? Pues no, que sean nuestros, ahora hay que decir otra cosa, no importa. Oye, ¿y qué tal si pensamos en el país? ¿Qué tal si ubicamos, a ver, ¿esto vale la pena? ¿Esto es algo que requiere el país? Bueno, pues hagamos que los otros dos actores se balanceen más hacia estas propuestas. Se votó y se ganó. Como lo decíamos hace rato, la política es decisiones. Y esa decisión sí me gustó más. Decir, aunque los otros se han portado mezquinamente, nosotros decidimos ir por México. Y salió. Entonces, con todo y este desajuste, partido, bancadas, se logró apoyar. Claro que hay unos escándalos ahí y unos dicen una cosa, tal. Ahora, es de tal magnitud el cambio de dejar de tener la presidencia que el partido tuvo que hacer una reforma estatutaria histórica. Yo no estoy muy de acuerdo con todos los rubros, con algunos sí, con unos en específico no. Si los otros partidos le empezaron a copiar al PAN en su sistema interno de cómo elegir consejo y después con este consejo elegir comité y elegir presidente, nosotros fuimos para atrás, ¿no? Así que bueno, no sé ahí a dónde vamos a llegar con esa decisión, pero bueno, fue respuesta justo a este desajuste que se daba. No hemos logrado esa coordinación nueva que tiene que existir con las bancadas. Y si le sumamos escándalos, filtraciones, videos, etcétera, pues todavía estamos en una clarísima inestabilidad ahí. Hemos visto cómo este paso del triángulo imperfecto al dualismo limitado no termina de cuajar y sin embargo ha habido aportes al país desde Acción Nacional. Y por otro lado, tenemos una atomización de liderazgos y liderazgos que cada vez tienen como que o se aprecia menos densidad, menos sustancia. Y entonces por eso cuando nos preguntan, bueno, ¿y a quiénes ven para la grande, no? Híjole, pues de quedas no es tan fácil como para lanzar 3, 4 nombres y vamos muy bien. La verdad es que tenemos nuestros disminuidos liderazgos atomizados, y en varios casos enfrentados. Ya no para la grande, Rodrigo. Es decir, se extraña de este tipo de voces como la tuya en los órganos de decisión del partido, en las cámaras, como esos referentes efectivamente llevaban la doctrina, hablaban con la doctrina y se subían a dar esos debates, ¿no?
donde se ponía las cuestiones del Partido de Acción Nacional frente a las mayorías priistas. Entonces, efectivamente, no sé si esta reforma estatutaria va a poder permitir recobrar la identidad, si como dices tú, dualismo limitado va a permitir rediseñar esta situación. Entonces yo te pregunto, ¿hay futuro para Acción Nacional o ya se acabó, hasta aquí se logró y ahora estos líderes atomizados con poco sustento ideológico y más bien con una popularidad de rating, porque pues, hoy eso es lo que está en boga, si ya el Partido de Acción Nacional va a ser el partido también que va a entrar al tema de la popularidad? Sí, bueno, en primer lugar, creer que una institución, porque uno pertenezca a ella y la aprecie, va a ser inmaculada y no va a tener errores o siempre está asegurado su futuro, es falso. Por más que yo quiera Acción Nacional, si el PAN no le echa ganas, ¿puede irse a la baja? Sí, definitivamente. Si el PAN tiene problemas y estos problemas son torales y no se pone solución a ello, sí, se truena. Tenemos opciones. Una opción es nostalgia. Todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces retrotraernos y respirar hacia atrás, ¿no? Creo que es el que más daño nos está haciendo. Porque en ese mimetismo se está desdibujando el PAN. Y entonces hay varios políticos que dicen, bueno, es que esto es la política. Y si la política no es otra cosa más que una manera de lucrar, sobre todo de manera ventajista, pues eso no es. Y tercero, renovarse. Creo que nuestro punto está en renovarnos, tanto en el quehacer como en el ser y los ideales. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por compartir. Bueno, aquí está el libro. ¿En dónde se puede adquirir? En las instancias de Acción Nacional y en la Fundación Rodolfo. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muchas gracias.